cualitativo. ¿Ya? Profe. Bien. En el proyecto, dice, en el proyecto, nos vamos a ir al informe, porque este es proyecto. Quiero ir al informe. Acá. Ya, informe, ¿qué es lo que estamos haciendo? Investigación cuanti. Ya está. Bien. Entonces, metodología, la que es el capítulo 3, que es con romanos, y vamos a hablar un poquito sobre la investigación cuantitativa. Básicamente lo que es metodología. ¿Ya? Acá nos piden básicamente dos aspectos en el tipo y diseño de investigación. Dice, tipo de investigación puede ser básica o puede ser aplicada. Suficiente con una de ellas. ¿Por qué? Porque ninguno del grupo va a hacer una investigación aplicada. Nadie. Todos nosotros, todos los que estamos en el grupo acá, van a realizar un tipo de investigación básica. ¿Ya? Básica. ¿Y qué significa una investigación básica? Como su nombre lo dice, es simplemente recoger información para incrementar, para aumentar la que ya existe. ¿Ya? En otras palabras, se le llama también investigación teórica. ¿Ya? También se le llama investigación teórica o básica. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente nuestra investigación recoge la información, ¿ya? Que puede ser una investigación descriptiva, que puede ser una investigación correlacional, que puede ser una investigación comparativa, o incluso puede ser una investigación explicativa, con 2 variables o con 3 variables, pero lo único que hace es recoger información, acumularla, ¿no? Y poder de repente fortalecer las teorías que ya existen, ¿ya? Eso es la función de la investigación básica. Básica o teórica también que se llama. Y aquí hay hay una cita que consiste que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú, quien es el que, digamos así, como que define lo que es la investigación básica y aplicada. Pero si ustedes revisan textos, también van a encontrar esas dos clasificaciones. Pero no solamente esas dos clasificaciones, existen una serie de clasificaciones, ¿no? Algunos lo clasifican como investigación de repente de laboratorio, otros lo califican como investigación de campo, otros le dicen como investigación experimental, otros le dicen investigación no experimental, ¿no? Va a depender de los autores. Pero ustedes no se hagan problemas, porque acá ya nos están indicando que podemos coger una de las dos, dependiendo de nuestro caso. Entonces, todos ustedes pueden colocar investigación básica, porque eso es. La definimos, ¿ya? Definimos lo que es investigación básica y colocamos el autor y el año, ¿ya? El autor y el año. Hay un libro básico que está en internet, ¿ya? Que está en internet y que ustedes lo pueden encontrar, que se llama Metodología de la Investigación, ¿cierto? Es de 3 autores, Hernández, Fernández y Baptista. La última versión es del 2010, 2014. 2014. ¿Ya?
Y si desean, yo les envío al grupo de WhatsApp también, ahorita, para que ustedes lo puedan tener ahí. Ya. El de Hernández tiene como 600, creo que páginas, o 500 páginas, creo que tiene. 600, profe. 600. Sí, a partir de las primeras 300 son de la cuantitativa y a Ya. partir de la 300 es de la cualitativa. Ah, muy bien. Bien, bien interesante el libro. Ya lo Sí, nuestro profesor nos recomendaba el de metodología. Claro. ¿Recuerdan Gloria? ¿Recuerdan Ivonne? Sí. Sí, nos recomendaba ese libro. Sí, es un libro básico. Sí, sí, está en el internet bien fácil, incluso Claro. se descarga y todo. Y aquí les he enviado ya también. Le he enviado un Ya, libro pues, más también. gracias. Metodología de investigación para que puedan revisar y ahí encuentran todo lo que dice. Su básica, aplicada. Ejemplos. Sí, también. Mm. Muy bien. Ahora, la otra cosa que nos pide es el diseño. También es otro lío de autores, digamos así. Porque hay un montón de autores. Pero este tipo de clasificación justamente lo tiene en el libro que le estoy enviando y que está diciendo Elizabeth, que es el de Hernández, Fernández y Baptista. Ahí lo encuentran, lo pueden definir, ¿no? Primero, lo que ustedes tienen que hacer, no empiecen con la definición del diseño, porque acá no les están pidiendo que definan el tipo ni que definan el diseño. Aquí, en metodología, a nosotros nos dicen cuál es el tipo de tu investigación. Te están diciendo qué tipo de diseño vas a utilizar. Por eso es que nosotros tenemos que primero decir, para el presente estudio o la presente investigación será de tipo básica, que es aquella que sirve para acumular información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién lo dice? El autor tal, punto. Cuando nos piden el diseño, igualito. ¿Cuál es tu diseño de tu investigación? Entonces, el diseño para el presente de investigación es experimental o no experimental, dependiendo del caso. Entonces, en el caso de todos los del grupo, sus estudios son no experimentales. ¿Ya? Así de frente. El de usted, no hay ninguno de sus trabajos que es experimental. ¿Ya? Así que no se hagan problemas de estar buscando, será esto, será el otro, no. Todos los títulos que tenemos hasta ahorita equivalen a diseños no experimentales. ¿Ya? ¿Por qué es no experimental? Porque no manipulan la variable. ¿Ya? Esa es la diferencia, que en todo estudio experimental hay manipulación de variables. Y en aquellos que no son experimentales, no existe manipulación de variables. ¿Ya? Por lo tanto, todos sus diseños de ustedes son no experimentales. ¿Ya? Así que no se hagan problemas porque aquí dice hay diseños pre-experimental, cuasi experimental, experimental puro. Además, no tengo por qué explicarle todo esto porque no lo van a utilizar por ahora. Claro, obviamente, cuando hagan su maestría, su doctorado, de repente quieran hacer un experimental, ahí ya utilizan eso. Pero por ahorita no vamos a utilizar esta terminología porque de repente algunos se van a confundir y hay que utilizar el tiempo para otras cosas más importantes que necesitamos. Entonces, diseño no experimental. ¿Por qué? Porque no existe ni existió manipulación de las variables. ¿Ya? ¿Dónde lo encuentran eso? También ahí en el librito de Hernández. También lo encuentran ahí. ¿Qué significa un estudio no experimental? Aquellos que no manipulan variables, que solo se encargan de describir tal y como se da en el tiempo, en el espacio, ¿no? En la realidad. Y también dice ahí que es transversal. Dice, por ejemplo, dice, el de ustedes será transversal descriptivo, o será simple, será comparativo, será correlacional, o será correlacional causal,
o será predictivo. Todo eso está en los libros. Pero ustedes van a utilizar, ya de nuevo, no experimental y transversal, descriptivo, como diseño. ¿Ya? Aunque por ahí he visto algunos estudios que son correlacionales, aquellos que están trabajando con dos variables. Son, son correlacionales. ¿Por qué? Porque están relacionando por lo menos dos variables. ¿Ya? Sin embargo, la mayoría son transversales. ¿Qué significa un estudio transversal? ¿Qué viene a ser un estudio transversal? Que solamente se toma la prueba en un momento indicado. Ya, muy bien, Kix. ¿Qué quiere decir? Profesor, tengo una pregunta. Cuando Sí. dice el diseño no experimental, transversal, descriptivo, ¿tenemos que especificar si es correlacional, como es mi caso? Ya, claro, claro. Ah, ya. En ese caso ya entras a... Otros autores le llaman niveles. Nivel Ujú. exploratorio, nivel descriptivo, y dentro de esos niveles descriptivos está el descriptivo simple, está el descriptivo comparativo, está el descriptivo Ajá. correlacional, está el descriptivo... Ya. Eso, ¿ya? Ujú. Entonces, ¿Y según qué autor vamos a trabajar? ¿Según Sampieri? mira, de preferencia, eso tómenlo como algo de primera mano, pero ustedes pueden utilizar otros libros. En Ah, el ok. internet hay cantidad de libros. Yo he bajado en este último, bueno, el año pasado, algo de 80 libros de investigación que tengo ahí, porque ya no utilizo los que tengo los libros ya porque ya hace tiempo dejé de comprar libros de investigación. El último que me compré era de Sampieri, la versión del 2010. Ya desde ahí ya no he comprado libros de investigación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya están en internet. ¿Ya para qué hago comprarlo cuando no lo voy a utilizar? Pero sin embargo, tengo una biblioteca que he bajado de internet cantidad de libros de investigación, de los últimos años. Así que ahí hay cantidad de información. Cualquier autor ustedes cojan, que no sea eso sí, más de 7 años. Ya tengan en cuenta. Porque si ustedes colocan uno del 2010, 2000, no, porque sí hay actuales. Hay del 2018, 2017, ¿ya? Profesor, en todo caso, ¿usted nos podría proporcionar esos libros más actualizados si es que no hubiese algún problema, alguna dificultad o de repente usted no nos quisiera brindar una manito? Sí, claro, tengo que enviarlo nada más. Ya, les voy a mandar los más actuales. Le voy a mandar, pero no significa que ahí vas a encontrar todo lo que está aquí. Lo que pasa es que en uno hay dos cosas, en el otro hay otras dos cosas, y de suerte, el de, el de Hernández está la mayoría de que se pide para cuestiones básicas, ¿no? Entonces, por eso es que la mayoría lo recomienda el Hernández, porque ahí está casi todo, ¿no? Pero ustedes, como les gusta más ir más allá del sentido común, les gusta indagar más, incluso ustedes pueden hacer dos o tres autores ahí, en uno mismo, ¿ya? Está, por ejemplo, el de León y Montero, que es un psicólogo, está en Perú de Sánchez Carlesi, está en Perú también de Caballero, hay varios últimos que han salido, ¿no? Pero yo les voy a mandar algunos, ¿ya? Al grupo, ¿les parece? Sí, profesor, Gracias, muchas profe. gracias. Muy bien, ya listo. Ya, entonces, estábamos en que el de ustedes va a ser transversal, por lo que ya decía Kiss, que el estudio transversal es aquel cuando la información se recoge en un tiempo único o en un solo momento. ¿Qué quiere decir eso? De que ustedes aplican una encuesta virtual o presencial y de ahí ya no regresan a buscar a la misma persona para volverles a aplicar otro. ¿No? A eso se refiere, transversal, un solo momento. Pero ¿qué pasa si doña Gloria va a encuestar a la señora del grupo de mujeres y de repente hoy día coge 10, mañana 5, pasado 4 y de ahí los otros 5?
Va a utilizar 4 días. ¿Sigue siendo transversal o ya no sigue siendo transversal? No. No, profe. ¿Qué dice aquí? A ver, No, profe, ya no. ¿por qué no? Porque ya está utilizando diferentes momentos. Sí, Ah, pues, claro, la prueba transversal solo es en un único Solo momento, un- no puede aplazarse, sino sería longitudinal. Se hacen un seguimiento en la longitudinal. claro, por eso es que hay una confusión, mire. Ujú. En un solo momento no significa que usted no puede recoger todo un mes información. Lo que pasa es que no le está recogiendo a las mismas personas. ¿Ya? Ujú. Sigue siendo transversal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hoy día cogí a 5 señoras, pero mañana ya no cojo las 5, cojo 3 diferentes. Cojo 5 diferentes, no a las mismas. Y no le estoy aplicando, ¿no? En el caso de lo que dice Keith, lo que dice Elizabeth, en los estudios longitudinales, a las personas se le hace un seguimiento. Con la misma. Cómo vas evolucionando, y lo mido después de un mes, cómo cambió a otro mes. Esos son los longitudinales. Pero los transversales, ustedes pueden tomarlo en varios días, pero no a las mismas personas. Recuerden, sigue siendo Ok. sigue siendo transversal. O sea que el longitudinal viene a ser como cuando se hace el test y el retest, ¿no, profesor? Sí. Por ejemplo, ustedes han llevado al maestro Jean Piaget. Él hacía muchos estudios longitudinales para conocer el desarrollo del niño. Desde que nacía los comenzaba a estudiar y lo iba siguiendo 5 años, 6 años, hasta 10 años. Ese era un estudio longitudinal. Pero después se hicieron longitudinales con corte. ¿Qué significaba eso? Que demoraba mucho, pues 10 años estar siguiendo a los niños ahí, cómo van evolucionando. Él lo que hizo, clasificó niños de 1 mes, niños de 2 meses, niños de 3 meses, niños de 4 meses. Entonces iba estudiando en diferentes edades las diferentes formas como iban evolucionando. Entonces, en un año podía estudiar niños de 0 a 10 años. Ya no los esperaba que vayan poco a poco estudiando los mismos, ¿no? Eso es lo que le llaman diseño con corte, o cohorte le llaman también. ¿Ya? Entonces, ninguno de ustedes va a hacer un estudio longitudinal, tampoco porque no les va a alcanzar el tiempo. Profesor, una Sí. consulta. Ande. Y tipo de estas preguntitas también no pueden hacer el jurado, ¿no? Ah, claro, obviamente. Claro, a usted le van a decir, a ver, ¿qué tipo de diseño ha sido? Es transversal. A ver, dígame por qué transversal. Y tienen, sí, esto de metodología, por eso es que ustedes tienen que revisar literatura, libros. ¿Ya? Porque Ya, profesor. Bien. Profesor, otra pregunta. ¿El muestreo va a ser probabilístico o no probabilístico? ¿O va a depender mucho de la investigación? no, depende del investigador. Ah, ok. El investigador. Ya cuando lleguemos a población y muestra, que más o menos va a ser la otra semana, ahí vamos a ver los tipos de muestreo. Y los muestreos que se están dando en esta época de pandemia, que no es tan fácil recoger información probabilística, por ejemplo. Es bien difícil. ¿Ya? Entonces, eso depende del investigador, de las facilidades que tenga en el entorno para ver con cuántos y con qué tipo de muestreo va a utilizar. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el tipo y el diseño? También al diseño transversal, Hernández le llama transeccional. Algunos le llaman transeccional, otros le llaman transaccional. Al mismo transversal. ¿Ya? Pero se vale, profe, cualquiera de las dos palabras, ¿no? Claro, cualquiera de las dos. Siempre y cuando usted lo cite, la fuente. Aquí sí tienen que tener ustedes bastante cuidado. ¿Por qué? Porque a veces les va a tocar un jurado que, bueno, puede tener doctorado, pero no tiene la práctica de estar metido en la investigación. Entonces, a él le enseñaron en su doctorado, en su maestría, ciertos términos, y cuando ve un término nuevo acá, dice, pero ¿por qué es eso? Eso no es, dice, ¿no? O sea, es como que no es que quiera moverte, a veces lo hace también por desconocimiento.
¿no? Por ejemplo, una vez estuvimos con un estadístico como jurado y ahí habían puesto información básica, pero no, pero básica no, dice, eso hacen los teóricos. Pero le digo, esta es una información básica o teórica. Y ella no dijo nada, mejor lee. O por eso cuando yo no sé, mejor no digo nada. ¿Por qué? Porque los estudiantes ahora tienen esa capacidad de poder investigar, de poder indagar en Internet. Tienen a sus manos toda la información, ¿no? Entonces, por eso es importante de que ustedes lean todo lo que se refiere a metodología. Ahí sí tienen que leer. ¿Ya? Porque le pueden preguntar la validez de ese instrumento, la confiabilidad del instrumento, ¿no? ¿Qué entiendes tú por confiabilidad? ¿Qué entiendes por validez? ¿No? ¿Qué es para ti un ítem? ¿Qué es para ti el muestreo probabilístico, no probabilístico? ¿No? Etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que engloba la cuestión de la metodología, ¿no? Otro término también que a veces confunde, que para algunos autores el tipo viene a ser el diseño, y para otros el diseño es el tipo, ¿no? Por eso es que siempre sugerimos de que cuando ustedes cojan un término, hagan referencia a algún autor. Cuando ustedes hacen referencia a un autor, tiene dos ventajas. De que tú te vas a acordar cuando está escrito ahí y que el jurado piense antes de preguntarte o antes de afirmar algo. ¿Por qué?